Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Hoy os traigo la reseña de un cómic que desde que me enteré que se publicaba, pensé, ostras, este cómic está hecho para ti. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy apasionado de la historia de España contemporánea y este cómic está ubicado a principios del siglo XIX, los primeros 20 años de historia de España. Y bueno, pues cuando me enteré que salía dije, tengo que hacerme con este TVO, ¿no? Tengo que hacerme con él porque, claro, me interesa mucho lo que me está contando para ver si lo trabaja desde un punto de vista diferente, ¿no? Normalmente por mi trabajo yo estoy acostumbrado a trabajar con manuales de historia y demás, y claro, esto es un cómic de esa época que tanto me flipa, ¿no? Entonces, pues bueno, vi que era un crowdfunding, que el crowdfunding había terminado, me puse en contacto con el autor y el autor me dijo, no te preocupes, porque dentro de poquito abriré una página web y allí lo podrás adquirir. Tal cual abrió la página web, me avisó, me hice con él, lo he leído, habéis visto ya, los que seáis habituales del canal, que está en las últimas lecturas, en las lecturas de cómics del mes de septiembre. Y bueno, os dije que haría una reseña individual y hoy, pues bueno, este vídeo lo hago precisamente para esto, para haceros una video reseña, porque mi objetivo, pues bueno, es que conozcáis el cómic y, entre comillas, pues poder ser un pequeño altavoz para darle un poco de publi a un cómic que me parece dificilísimo de hacer, sobre todo por mantener el espíritu cómic y sobre todo por ser didáctico, ¿no? Y no caer en, pues eso, un saber enciclopédico o transmitir solamente o de la misma manera, ¿no? lo que hay en los manuales de historia, sino que creo que es una muy buena adaptación y creo que el trabajo es impecable. Por todo esto, vamos allá con la reseña de Destronar al Rey. Aquí lo tenéis, esto lo firma C. Marqués, bueno, un joven que, como él mismo pone, o como pone en su biografía, es un joven arquitecto muy interesado en lo que es la historia, y lo que hace es, pues bueno, meterse en el mundo del cómic con este Destronar al Rey, Riego contra Fernando VII, su primer trabajo, y como acabo de decir en la introducción, me parece un trabajo dificilísimo de hacer, sobre todo por todos los datos que hay que sintetizar aquí. Creo que está muy bien hecho, ahora entraremos en profundidad, pero creo que el resultado final, lo que es el cómic como artefacto, queda precioso. Si vamos un poco a lo que es la ficha técnica, esto es una rústica con solapas, 17 por 24 centímetros, 191 páginas a 20,95. Creo que además la portada y la contraportada también, pero sobre todo la portada, podemos ver a los que serán los grandes protagonistas de este TVO, que son el rey Fernando VII y Rafael del Riego, que además, si os fijáis, tiene aquí un libro en la mano y un sol naciente alrededor. Este libro es la Constitución Liberal de 1812, que lo que hace el libro, aparte de encuadrárnoslo en este marco, que, pues bueno, lo que hace el cómic, decía, es relatarnos cómo serán esos primeros 20 años de la historia de España, en las que por primera vez entra un concepto político, económico, en ese momento revolucionario que es el liberalismo, y este libro, esta Constitución de 1812, fue el primer texto legal liberal en España. Considero que el trabajo de Marqués es espectacular, porque claro, aquí no os podéis hacer una idea de la cantidad de estudios, libros, datos que hay al respecto de toda esta época, porque claro, es una época muy trabajada, con mucha documentación, y entonces pues por eso decía yo antes que es fácil caer en tópicos, en saber enciclopédico y perder un poco esa esencia de cómic y sobre todo de entretenimiento. Lo que ha hecho aquí Marqués es dividir lo que son las 191 páginas en 21 capítulos muy cortitos, y en cada uno de los capítulos nos va contando
pues una parte de esa historia de España, insisto, desde 1800, para entendernos, hasta 1820, más o menos, ¿vale? No quiere decir que cada capítulo sea un año, ni muchísimo menos, sino que lo que hace es separarlo en los diferentes acontecimientos históricos de aquella época. Entonces, por un lado, vamos a tener ¿qué es lo que le ocurre a Fernando VII? Porque claro, su historia quizá es la que más conocemos porque es, digamos, la línea histórica que se sigue, sobre todo en la asignatura de Historia en segundo de bachillerato, cuando damos la asignatura Historia de España, se sigue, pues eso, lo que está ocurriendo pues, con la monarquía, etc. Entonces, por un lado, vamos a tener lo que es la vida de Fernando VII y quizá los acontecimientos que son más conocidos por el público general. Luego, por otra parte, lo que hace es explicarnos, mostrarnos la vida de Rafael del Riego, que esto ya no es tan conocido, es decir, aquí ya tiene que ser una persona interesada en la historia y concretamente en ese periodo de la misma, porque al final este señor normalmente aparece en 4 páginas de los manuales de texto que podemos tener, insisto, en segundo de bachillerato y poco más. Aquí también nos va a contar de forma paralela la vida de Rafael del Riego. Y como hilo conductor, y de una manera muy inteligente, lo que hace Marqués es explicarnos un viaje, yo no sé si real o ficticio, que hace él con su familia, y al tiempo que va haciendo el viaje va pasando por algunos de los lugares que son importantes en esos 20 primeros años de la historia de España. Como digo, me parece complicadísimo de hacer el poder juntar todas estas cosas de un modo didáctico y teniendo en cuenta que no se va, al ser un cómic de estas características, no se va a destinar únicamente a lo que podríamos llamar un público más bien entre comillas, experto o amateur en la materia, ¿no? Pero digamos que tiene que estar muy metido. No, este cómic está destinado a todo el mundo y lo que hace es adaptarlo para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Quiere decir esto que si no sé nada del cómic, si no sé nada de la historia de España del siglo XIX no lo voy a entender? No, al contrario, es suficientemente didáctico para que a poco que sepas lo disfrutes un montón, pero si no sabes nada, lo disfrutes un montón también porque va a tener las explicaciones concretas a modo de texto de, oye, esto tienes que conocerlo, ¿no? Esto hay que narrarlo. Pero luego, con los diálogos entre los personajes, queda todo clarísimo. Yo lo he disfrutado porque en mi caso, pues bueno, conozco bien esta época de España, de hecho creo que lo dije en el vídeo de lecturas, es el tema que me entró en las oposiciones de Geografía e Historia de hace un año, entonces claro, lo he disfrutado un montón, pero a mí lo que me ha gustado ha sido poder ver o poder conocer aspectos, detalles, cosas que a lo mejor un manual generalista se salta, ¿no? Cosas como dónde estuvo, yo qué sé, dónde estuvo Rafael de Riego en una época concreta, o el viaje de no sé quién haciendo no sé cuántos, o sea, creo que eso está muy bien y sobre todo, una cosa que sí me ha gustado es que hay un momento concreto que Fernando VII tiene que estar en Francia, entonces lo que ocurre mientras está allí, yo lo he trabajado muy poquito y aquí lo he podido descubrir y eso me ha ido súper bien, pues por ejemplo, para cuando tengo que explicarle a mis alumnos, pues algunas de las cosas que ocurren en esa época, pues bueno, saber que esto está en cómic, pues incluso he cogido el cómic, lo he llevado a clase para que lo vieran, para que vean que, bueno, hay muchas maneras de aprender, pero al mismo tiempo que todo es válido. Dentro de lo que es la estructura que hace Marqués, hay una cosa que me ha molado mucho, que es que después de cada capítulo, justo en la página de después, digamos que tiene una página a modo de portada de capítulo 5, capítulo 7, capítulo 20, ¿vale? Justo por detrás ha puesto artículos de la Constitución, correspondencia privada entre personajes que aparecen, o explicaciones casi a modo de infografía para entender mejor qué es lo que ha ocurrido, o sea, una serie de aclaraciones que hacen que cuando pasas de un capítulo a otro, que como he dicho antes son capítulos cortitos, digas, vale, espera, paro un momento, leo esto, reflexiono, recapitulo un poquito y sigo. Claro, en mi caso concreto, había capítulos que es que los devoraba porque, claro, sabía de qué iba la historia, ¿no? Pero en ese aspecto, pues me gustaba verlo y necesitaba ver si me contaba
alguna cosa más. Entonces es como que algunos pasajes los he leído muy rápido, pero de devorarlos, ¿no? En ese aspecto. Y yo pensaba que me daría cosa o que me costaría el hecho de que de repente me estuviera contando 3 historias a la vez, ¿no? La de Rafael de Riego, la de Fernando y la suya propia, pero no, porque al final, al ser los capítulos cortitos y normalmente empezar por el viaje que hace el autor con su familia, digamos que esa pequeña explicación del viaje lo que hace es ponerte en situación o ponerte un poco en situación de lo que va a ocurrir después. Creo que está muy bien adaptado, insisto en que es un trabajo dificilísimo y os recomiendo que le echéis un ojo a la página web de C. Marqués, que os la dejo en la caja de descripción. Allí podréis ver pues bueno, un poquito más de lo que yo os estoy contando, podréis ver más imágenes, aparte de las que os mostramos en este vídeo, y también tendréis la opción, si así lo queréis, de poder comprarlo. A mí me ha sorprendido muy para bien y me gustaría destacar que este tipo de trabajos ojalá pudieran hacerse más, porque considero que es la manera perfecta, ¿no? Es la manera de poder demostrar que hay muchas maneras de poder asentar conocimientos o de hacer llamar la atención de algo. Bueno, creo que estos cómics históricos, estos cómics que pueden tener un uso educativo, son clave para que luego pues, los docentes podamos aprovechar pues, bueno, todos estos recursos para poder, pues en este caso, pues transmitir la historia de España con algunos recursos diferentes o no habituales de los que ya hay. Entonces, desde luego, creo que es, insisto, un trabajo dificilísimo, pero creo que el resultado final que le da Marqués a Destronar al Rey es fantástico. En cuanto al dibujo, os tengo que decir que hay muchos momentos, ¿no? Porque creo que hay que ser muy versátil para poder hacer una diferenciación de todos los escenarios, todos los personajes y todos los acontecimientos que se relatan, porque aquí vamos a tener desde la Guerra de Independencia o partes de la Guerra de Independencia a referencias o directamente que aparezcan cuadros de Goya. Vamos a tener en algunos momentos claroscuros, o sea que los personajes están en negros y el fondo de la viñeta está más bien claro. O sea, tenemos muchos momentos que son retratos de los personajes, y creo que Marqués lo hace de una forma muy guay. Es decir, cuando tiene que tener un trazo, vamos a decir, limpio para que se vea claramente de quién estamos hablando, lo tiene, y luego cuando son momentos de batallas o de lo que sea, es como que tiene un trazo pues un poquito más suelto, que sobre todo lo que hace es darle movimiento. A mí me parece que la conjunción entre guión y dibujo es perfecta, ya os digo, y lo digo otra vez, creo que es complicadísimo poder recopilar, sintetizar todo esto y adaptarlo al medio del cómic. Si encima es su primera obra, todavía me parece más complicado, pero ya os digo que a mí lo que es toda la lectura me ha cundido un montón. Me quedo con el cómic, estoy encantadísimo de haberlo leído. De hecho, le doy las gracias a C. Marqués porque creo que su apuesta es maravillosa, y lo único que puedo esperar es que, pues, si alguien está viendo este vídeo y está interesado o interesada en la historia contemporánea de España, o hay alguien que lo está viendo y sabe que tiene un familiar, un amigo, un tal, que esté estudiando esa época de la historia de España, que no deje de trabajar con este cómic, porque seguro que le ayuda. Y si sois aficionados a la historia en general, pues oye, haceros con él, porque desde luego, como os digo en esta videoreseña, os va a encantar. Y nada más, hasta aquí el vídeo, la videoreseña de Destronar al Rey de C. Marqués. Recordad que en la caja de descripción tenéis enlace a la web para que le podáis echar un ojo, para que podáis ver un poquito más o alguna cosa que me haya podido yo dejar, pues bueno, lo tenéis todo allí disponible. Si lo habéis leído, o si después de haber visto esta videoreseña os hacéis con él y lo leéis, pues estaré encantado de que en comentarios me dejéis qué os ha parecido. Si sois nuevos o nuevas por el canal, ahora os dejaremos enlace a otro tipo de contenido que hacemos, por si le queréis echar un ojo. Nosotros nos despedimos aquí y nos vemos en próximos vídeos.